Buenas tardes, soy una alumna de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Enfermería. Mi nombre es Eva Brito Sánchez, curso el tercer semestre, sección 16, y les voy a presentar una presentación de la vacuna anticolérica. Esta vacuna es para la enfermedad del cólera, que es una infección intestinal aguda causada por la ingesta de alimentos o agua contaminada que contiene dicha bacteria. Tiene la capacidad de extenderse y convertirse en una pandemia, ocasionando un gran número de muertes. A nivel mundial se estima que cada año se presenta de 3 a 5 millones de casos y entre 100.000 a 120.000 muertes por año. La bacteria produce una enterotoxina que causa diarrea abundante sin presencia de dolor abdominal o fiebre. Puede conducir con rapidez a una deshidratación grave con alteraciones hidroelectrólicas y la muerte cuando no se trata oportunamente. Por lo regular, después de 2 o 3 días de su contagio, pueden ser los síntomas como diarrea súbita, líquido abundante con olor a pescado, aspecto como agua de arroz, además náuseas y vómito. La última transmisión local de cólera en México se registró a finales del 2013, con 184 casos de dicha bacteria. Igual las imágenes que pueden observar es como un ejemplo de que esta bacteria se puede contraer con agua contaminada o con alimentos. Su modo de transmisión ocurre, como ya lo había mencionado, con el agua contaminada y alimentos con material fecal. Es una enfermedad ligada a condiciones sanitarias deficientes, como por ejemplo la falta de drenaje o la falta de agua potable. Su periodo de transmisibilidad sin tratamiento, cerca del 50% de los pacientes excretan el bacilo hasta por 5 días. Sin embargo, muchos casos leves o asintomáticos pueden eliminarlo en las heces por periodos de hasta 2 semanas en el caso de no recibir antibióticos. El periodo de incubación son 2 horas a 5 días, promedio 1 o 3 días. Su inmunidad es específica para los serotipos, sin embargo puede observarse ataques secundarios en 1 o 5 años después de haber sufrido la enfermedad. Igual en las imágenes pues puse un ejemplo que se puede contaminar por algún alimento de mal estado y agua contaminada que no tengan agua potable. La descripción de la vacuna: existen vacunas de células completas inactivas y vacunas de microorganismos vivos atenuados. En México, la única disponible es la de células completas inactivada. La vacuna contiene células enteras muertas. Cada dosis de suspensión de 3 mililitros contiene un total de 1 por 10 bacterias de diferentes cepas. Debe mantenerse a una temperatura entre más de 2 grados o más de 8 grados centígrados en el refrigerador y en el termo. No se debe congelar. Si baja esta temperatura se puede inactivar, o si se congela, igual. Los frascos abiertos que se llevan al campo deben de desecharse al terminarse las jornadas, y los frascos cerrados se podrán regresar al frío a la unidad de salud, siempre y cuando mantengan la temperatura que les acabo de mencionar, más 2 grados y más 8 grados, y no deben de estar congelados. La vacuna es efectiva contra los biotipos, resulta eficaz aproximadamente una semana después de la aplicación y se mantiene de 6 meses a 2 años. Este es un esquema de vacuna anticolérica vía oral. Como pueden ver en el cuadro que coloqué, son 3 dosis en niños de 2 a 6 años de 3 mililitros vía oral. 2 dosis adulto y niños mayores de 6 años, cada 2 años. Adultos y niños mayores de 6 años, cada 6 meses, niños de 2 a 6 años.
Indicaciones, contraindicaciones y precauciones. Las indicaciones: personas mayores de 2 años se deben vacunar, o grupos de poblaciones que se someten a una exposición temporal, como el caso de los viajeros. Puse una imagen ahí, las personas que viajan constantemente. Estas personas son más predecibles a contraer lo que es el cólera, como lo había mencionado, por la alimentación, por el agua. Pueden llegar a una población donde no haya drenaje y ellos no estén acostumbrados, o no haya el agua potable, entonces son más susceptibles a enfermarse. O personal de salud que se encuentran integrados a brigadas de atención en poblaciones de riesgo. Por ejemplo, cuando hay en una población muchas personas que están enfermas de eso, el grupo que va a ir de salud debe de ir vacunado. Bueno, debe de llevar la vacuna, ya que si no la lleva es más propenso a que se enferme. Las contraindicaciones: puede ser alérgica, una alergia de esta vacuna puede ser, si es muy grave, puede llegar a la anafilaxia, a una dosis previa en cualquier componente de la vacuna, como lo había mencionado. Niños menores de 2 años, en sí no se les tiene que poner aún esta vacuna. Precauciones: enfermedad aguda, moderada o grave, con o sin fiebre, aplazar la vacuna. No es recomendable poner la vacuna cuando una persona está en esa condición de salud. Infecciones intestinales agudas también no es recomendado. Y la fenilcetonuria. Los procedimientos para la vacunación. Me faltó mencionar que la vacuna puede administrarse durante el embarazo y la lactancia. Los procedimientos para la vacuna es un procedimiento que implica una gran responsabilidad. Es por esto que toda persona que administra alguna vacuna debe seguir los procedimientos generales por la vacunación, así como asegurar proporciona información, asesoría al usuario, padre, madre o tutor referente a la vacuna que se va a administrar, y debe estar capacitado para resolver las dudas que puedan manifestarse. Obviamente la persona le va a decir para qué es la vacuna, él debe estar capacitado para decirle para qué es, para qué funciona, qué efectos puede tener, y decirle pues toda la información. Debe ser una persona capacitada, no cualquier persona puede en sí pues vacunar. ¿Por qué? Porque se le puede tener algún efecto secundario y no le advirtió a la madre o al padre del niño. Entonces uno siempre debe estar informado acerca de, más que nada, sobre el tema específico en la vacuna que van a dar. La técnica para preparar y aplicar la vacuna. El usuario debe evitar ingerir agua, alimentos, medicamentos 2 horas antes y 1 hora después de la vacunación. También debe evitar la administración oral de otras vacunas o medicamentos durante un espacio de 1 hora antes y 1 hora después de la vacunación. El siguiente punto: debe realizarse la higiene de manos. El que sigue: saque del refrigerador la caja con frasco, es la ámpula vacuna y el sobre de bicarbonato de sodio, el buffer. Verifique el nombre y la fecha de caducidad. Esto es muy importante, ya que si en dado caso pues no se debería de aplicar si no está en la fecha que ya haya pasado. Observe el aspecto, color y consistencia del contenido. Disuelva el bicarbonato de sodio en un vaso de agua con 150 mililitros. En el caso de niños de 2 a 6 años de edad, deseche la mitad de la solución, la parte que quede, aproximadamente unos 75 mililitros. Se mezcla con el contenido integrado del vía que contiene la vacuna. No debe disolverse en leche, en zumo de frutas o bebidas que contengan ácido
carbónico, solamente en agua natural. Siguiente punto, agite el frasco ámpula con la vacuna. Siguiente punto, añada el contenido del frasco, la ámpula, a la solución de bicarbonato de sodio y mezcle hasta obtener una solución incolora ligeramente apalescente. Siguiente punto, ofrezca al usuario para que la beba inmediatamente. Siguiente, una vez reconstituida la vacuna, esta debe de ingerirse dentro de las 2 primeras horas después de haberse mezclado con el bicarbonato de sodio. Al concluir el procedimiento, realice la higiene de manos. Al finalizar, se va a desechar de insumos utilizados en la vacuna. En los residuos peligrosos biológicos infecciosos, esa es responsabilidad del personal involucrado en el proceso de vacunación, que debe realizar de acuerdo a la norma. En la siguiente diapositiva diré cuál norma. Y medidas de control. Se debe seguir la indicación, como lo había mencionado anteriormente, de la norma oficial mexicana NOM-016-SSA2-2012 para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera. Las medidas de control más importantes son la higiene, que es el manejo adecuado del agua para la ingesta y alimentos. Los alimentos deben de estar bien cocinados y posteriormente refrigerarlos. Si se pretende ingerirlos más tarde, deben recalentarse, lavando las manos antes de comer y después de ir al baño para evitar esta enfermedad. El tratamiento de los contactos, vacunación. De acuerdo a las recomendaciones, la vacunación no sustituye otras medidas. Y la notificación del caso. Pues en sí vendría siendo todo de parte de mi tema de la vacuna anticolérica. Espero les haya sido de utilidad. Y pues muchas gracias por su atención.